Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. La policía alemana investiga a Abbas por sospecha de negación del Holocausto. El jefe del ejército israelí reveló que atacó a otro país no identificado durante los últimos combates en Gaza. El aeropuerto internacional Ben Gurion será 100% digital desde 2023. El líder espiritual del partido ultraortodoxo sefardí de Israel, SAS, Rav Shalom Cohen, fallece a los 91 años de edad. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, comenzamos con la primera noticia. La policía de Berlín confirmó en la mañana del viernes que Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, será investigado bajo sospecha de negación del Holocausto, tras declarar durante una visita a Alemania que Israel cometió 50 holocaustos contra los palestinos. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania aclaró que Abbas, como representante oficial de la Autoridad Palestina, gozará de inmunidad procesal. Abbas desató el escándalo en Alemania el martes pasado durante una rueda de prensa junto al canciller Olaf Scholz. Ante la pregunta de si tenía la intención de disculparse ante Israel y Alemania por las acciones de terroristas palestinos que asesinaron a 11 israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el líder palestino respondió: si quieres mirar al pasado, por favor, Israel cometió 50 holocaustos contra los palestinos. Según la Embajada de Israel en Berlín, el anuncio de la policía alemana refleja la conmoción y el disgusto de todos los extremos del espectro político alemán ante las palabras de Abbas. Bueno, lo habíamos comentado la semana pasada, lo comentamos también en la sección de Cámara en Español. No son desafortunadas expresiones de un presidente de una entidad que pretende ser un Estado, sino una declaración antisemita 100%. Aquí no hay ninguna duda. El problema es que Alemania trata a los antisemitas, por lo menos a este señor, como si tuviera inmunidad diplomática, y que dice que no va a poder ser juzgado porque goza de inmunidad procesal. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo la Autoridad Palestina es un país? ¿O es un país reconocido por Naciones Unidas como tal? ¿O es un país reconocido como tal como Alemania? Si Alemania no reconoce la Autoridad Palestina como un Estado independiente, no puede gozar de inmunidad procesal, aunque tenga muy buenas relaciones y aunque, como en España, tenga algo así como una embajada. Aquí la tenemos en Madrid, que es incluso mayor en tamaño que la embajada de Israel. La Autoridad Palestina, que no es un país. Si no es un país, no puede gozar de inmunidad procesal, y si no goza de inmunidad procesal, a los únicos que hay que felicitar es a la policía de Berlín, que ha tenido digamos que la valentía suficiente como para llamar a las cosas como son y confirmar que está siendo investigado bajo sospecha de negación del Holocausto. Bueno, tendrán bastante poco trabajo porque solamente con esa declaración que ha hecho, que aparte no era sobre el Holocausto, sino era sobre los Juegos Olímpicos de Múnich, y contesta, si quieres mirar al pasado, cuestión tuya, por favor, pero Israel cometió 50 holocaustos contra los palestinos y no contestó a lo de Múnich, de un operativo terrorista del cual él fue el tesorero de esa operación. No solamente que no pide disculpas, sino que está negando todo, el pasado propio y el ajeno, y volcando toda esa sarta de mentiras para distorsionar el presente, llamando a holocausto o 50 holocaustos para lo que le pasó a los palestinos, que recordemos que desde el año 72, si quieres tomarlo como medida, o el año 48, la declaración del Estado de Israel, o cualquier año que tomes como referente, no solo que no ha disminuido su población, sino que ha crecido. O sea que ya es tan absurdo y ridícula esa acusación de holocausto como la de genocidio siquiera, o muchas de las otras que tratan de
vender en la prensa internacional y que durante los últimos 60 años pues le ha valido el apoyo de muchos periodistas en el mundo, y esto es realmente un despropósito que en sí mismo valdría la pena revisar si no la ofición, digamos, el oficio del periodista en español no ha sido castigado por este negacionismo del holocausto y por este negacionismo de las eh, evidencias que están allí. Israel no es un país creado por Naciones Unidas, es un país que ha sido ratificado por Naciones Unidas y en la misma oportunidad y en la misma ocasión que se había votado la creación de un Estado árabe, que no palestino, porque esa palabra no figuraba en ningún diccionario de la época cuando quieren referirnos de que existió un Estado palestino, no solamente entonces, sino antes y históricamente, etcétera, etcétera. Todo esto está llegando a unos niveles de incompatibilidad con la verdad que hacen derrumbar incluso a un sistema jurídicamente tan potente para detectar el antisemitismo como es el alemán. Y ni siquiera con ese respaldo legislativo, el canciller alemán tiene que tragar el sapo, torcer la cara y no decir ni pío cuando un antisemita invitado por él a hablar en los micrófonos pues dice tamaña barbaridad. Eh, Creo que por ahí se ha dicho que Abbas se ha retractado de esta declaración o la ha ratificado, no sé, da igual, porque las retractaciones que hace respecto a los judíos siempre se publican solamente en lengua extranjera, nunca los leen sus compatriotas, sus ciudadanos de esa autoridad palestina, de ese supuesto Estado palestino, porque para vender de cara para adentro siempre está mostrando lo que ha sido y será, parece ser, porque le queda poco tiempo de vida, un antisemita clásico, alguien que hizo su doctorado sobre los protocolos de los sabios de Sion, diciendo que tenían una base de verosimilitud y científica, y que luego actuó en la directiva del grupo Fatah cuando era un grupo terrorista, y desde hace más de 15 años pues escabulle a la democracia que estaba pactada en los acuerdos de Oslo, retrasando una y otra vez las elecciones para esta autoridad palestina, que, como decimos, si no es un país, no tiene por qué gozar de inmunidad procesal, no tiene inmunidad diplomática. Por lo tanto, creo que los alemanes van a tener que buscarse una excusa mejor para no juzgar a Abbas cuando la policía presente su informe definitivo. Seguiremos la pista de esta noticia. Ahora les contamos que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Aviv Kojavi, reveló el jueves que el ejército llevó a cabo un ataque en otro país que no mencionó, aunque aclaró que mientras las fuerzas de seguridad realizaban arrestos en Cisjordania, el ejército también realizó ataques en otro país para mantener la estabilidad de la seguridad en el resto de las fronteras de Israel. Los expertos señalan que probablemente se refirió a un ataque en Siria, un tipo de ataque que no es extraño, pero sobre el cual el ejército mantiene la ambigüedad sobre su responsabilidad. En operaciones anteriores del ejército israelí en Gaza siempre se mantuvo la maniobrabilidad a lo largo de la frontera norte. La semana pasada, Siria informó de un ataque supuestamente israelí con misiles cerca de la ciudad portuaria de Tartus, dirigido a varios sitios militares del régimen sirio que también albergaban milicias respaldadas por Irán. Durante el ataque, 3 soldados murieron y otros 3 resultaron heridos, y el ataque causó daños materiales. Bueno, por si no ha quedado claro, la noticia se refiere a que esto estaba sucediendo mientras tuvo lugar este operativo que recordarán que fue de apenas 3 días, en el operativo llamado Amanecer, en general, contra la yihad islámica palestina. Entonces, lo que dice es que no solamente que Israel estuvo
atacando a las fuerzas de la Yihad Islámica Palestina en Gaza, sin que esto, entre paréntesis, despertara en ninguna respuesta ni resquemor por parte de Hamas, que es la fuerza dominante en la Franja de Gaza, sino que también estuvo llevando a cabo detenciones y arrestos en Cisjordania de estos mismos elementos de la Yihad Islámica Palestina. Pero es que la Yihad Islámica Palestina es un grupo terrorista auspiciado, financiado y armado por Irán, y donde tiene más presencia esta influencia iraní no es tanto en Gaza ni en Cisjordania, sino en la zona del norte, en la frontera con Líbano y en la frontera con Siria. Y a lo que se refiere en la noticia es que el jefe del Estado Mayor dijo, lo afirmó así, pero sin entrar en detalles, de que el ejército, aparte de este operativo contra Gaza y en Cisjordania, tuvo a cabo operaciones en otro país. Ese otro país, evidentemente, Israel no está bombardeando ni Kazajstán, ni la India, ni Argentina, ¿no? Evidentemente, aparte, hubiéramos visto esto en todas las noticias. Lo que hemos visto en las noticias la semana pasada, aunque se notificó unos días después del operativo y no durante esos días del operativo, fue una denuncia que hicieron los medios sirios oficiales de un bombardeo que nos llamó la atención y del que hablamos aquí en Radio Sefarad, porque se produjo en el puerto de Tartus. Y vamos a explicar qué es Tartus. Tartus es un puerto que está en Siria y que tiene una parte, la parte principal, cedida al ejército ruso, o más bien a Rusia en general, como una salida al mar Atlántico, perdón, como una salida al mar Mediterráneo. Rusia no tiene una salida directa al Mediterráneo. Ya saben todos los problemas y conflictos que hay con la península de Crimea, los puertos de Sebastopol, el mar de Azov, el pasar por el estrecho de los Dardanelos para salir al Mediterráneo, pero en el Mediterráneo mismo no tienen un puerto propio. Pues desde hace unos años, desde que estalló la guerra civil en Siria, sí lo tienen y se llama Tartus. Ese puerto existía y fue cedido en gran parte a los rusos. Pero la parte que fue bombardeada supuestamente por Israel, aunque podemos afirmar que si Israel no ha salido a desmentirlo tajantemente, es evidentemente obra de Israel, e incluso cabe arriesgar y decir que los disparos se produjeron por misiles de la Fuerza Aérea desde el mar frente al Líbano, frente a las costas del Líbano. Desde ahí la distancia es mucho menor, no penetran en el espacio aéreo sirio, que es el problema que podrían tener los rusos porque ellos son los amos y controladores de ese espacio aéreo, y acabaron con una unidad al menos de oficiales iraníes o proiraníes junto con algunos soldados sirios que los apoyaban en la parte sur de este puerto de Tartus, que es la parte que está en manos de los sirios. Bueno, esto nos despierta algunas ideas también respecto a cómo encaró Israel este operativo y quizás también incluso algunas de las claves del éxito, porque este operativo en Siria, si en realidad fue allí y fue por parte de Israel, habrá tenido la misión de advertir con signos de admiración repetidos a la gente de Hezbollah en el sur del Líbano, que no se les ocurriesen a ellos mandar algún misil, algún elemento contra el norte del país, porque Israel estaría en disposición de entrar a machacarlos de manera importante, como lo ha hecho
en Gaza contra la yihad islámica palestina. ¿Y por qué es esta advertencia? Porque justamente la yihad islámica palestina es un grupo que tiene su base más importante en el sur del Líbano, donde comparte ideología y padrinos, digamos, potenciales con Hezbollah, siendo Irán el dueño y señor de esa zona, un arco que se extiende por Líbano, Siria, Irak y hasta Irán, y que cada vez despierta más incomodidad en el resto de los países árabes de la zona. Y de eso también hablamos la semana pasada. Así que bueno, simplemente esto es una confirmación o una reconfirmación de que el éxito de este operativo y su breve duración tiene lugar justamente por esta amplitud de miras y el ataque que Israel ha hecho en estos tres frentes, en la Franja de Gaza, en la retaguardia de la Franja de Gaza más cercana, que es en Cisjordania, y también en la retaguardia más lejana, que es, digamos, Siria y Líbano, porque si bien son dos países, están muy vinculados a nivel de milicias e influencias. Quizás para que el operativo hubiera sido perfecto, hubiera sido necesario también acabar o neutralizar al régimen de Irán, pero esos ya son palabras mayores y no sé si lo veremos en próximos operativos que seguramente no se limitarán a 3 días. Lo que sí sabemos es que Israel ha informado el domingo que lanzará un programa piloto el próximo año para hacer que la mayoría de los procedimientos para las salidas desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurión sean digitales, en un esfuerzo por combatir el hacinamiento en la principal puerta de entrada al país. Según la autoridad aeroportuaria, el check-in online se ampliará para incluir el equipaje, que se llevará directamente a la aeronave sin necesidad de pasar por un control de seguridad. Como parte de la iniciativa, se colocarán estaciones terminales de autoservicio en la sala de embarque con una balanza para pesar el equipaje, pagar el peso extra y emitir etiquetas. Luego los pasajeros podrán dejar sus maletas en un área específica para que sean llevadas directamente a su vuelo. La iniciativa está configurada para reducir el tiempo que lleva a completar el procedimiento de registro hasta en 30 minutos. También avanzaron que los viajeros provenientes del extranjero pasarán un control de seguridad solo después de completar su registro en línea, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la experiencia de los pasajeros. Sí, puedo afirmar y atestiguar que viajar desde Israel Sí. es muy complicado cuando no hay un cierre de fronteras, por ejemplo, por la pandemia, por un tema de seguridad. Los israelíes son muy viajeros. No olvidemos que es un país que está rodeado prácticamente de países que si no son enemigos, son poco amigos y por lo tanto, pues prefieren desplazarse a Europa o otros destinos, tanto en América como en Asia, etcétera, etcétera, pero les resulta casi imprescindible como el aire el viajar varias veces por año, yo diría. Y esto produce unos atascos y hacinamientos que son difíciles de creer. Y eso que el aeropuerto internacional fue ampliado en varias ocasiones, pero el tema es que las revisiones de seguridad en el aeropuerto israelí son muy exhaustivas. Entonces, lo que ahora se está hablando es que haciendo un check-in completo antes de forma online, es decir, que tú vas con la maleta, llegas a un puesto y no solamente sacas la tarjeta de embarque, como por ejemplo sucede en el aeropuerto de Barajas, sino que puedes incluir el equipaje. Ya, ahí lo pesas, o sea, el puesto este te lo pesa, te dice si tienes que pagar todo esto y se lo lleva a una parte especial, porque evidentemente va a tener que pasar un control de seguridad, pero sin que digamos, el viajero tenga que estar presente y esperando a que pase ese control de seguridad para seguir con el trámite de acceder al avión, ¿no? Mientras tanto, pues se produce este control de seguridad y si hay algún problema, me imagino
que la persona es requerida inmediatamente a la sala de seguridad por si se encuentra algún elemento, no solo una bomba, sino también algo más sospechoso o que pueda ser peligroso para el pasaje, ¿no? Así que bueno, me imagino que esto todavía llevará un tiempo de rodaje, porque no es tan sencillo en el país donde justamente subir a un avión lleva más tiempo, lograr que se transforme en el país donde lleve menos tiempo abordar un avión prácticamente, porque bueno, no del todo, pero esto por lo menos te ahorra media hora del tiempo que tienes que estar en el aeropuerto Ben Ujú. Gurión. Así que bueno, esperemos que esto se ponga en funcionamiento, que lo pongan a probar y que funcione y que bueno, ya luego veremos qué tal es la experiencia esta, ¿no? De momento yo lo que sé es que cuando llegan los israelíes a Tel Aviv, a este aeropuerto, las colas familiares que hay en las casetas de la policía, pues las israelíes se las ahorran gracias a un sistema biométrico que Ujú. los detectan, reconocen sus facciones y las huellas o lo que sea, y van directo para afuera o para el vuelo de enlace. Esto es una ventaja que tienen respecto a los extranjeros. Así que bueno, me imagino que todo esto agilizará también el tema del turismo, aunque creo que el principal problema que tienen es con la salida de israelíes, que es muy voluminosa. El lunes falleció en Jerusalén el rabino Shalom Cohen, de 91 años, líder espiritual del partido político Shas. Cohen era el líder del Consejo de Sabios de la Torá, de la formación política que incluye a eruditos judíos sefardíes y orientales. Cohen también fue rabino de la Yeshiva Porat Yosef de Jerusalén. El presidente del partido, Aryeh Deri, emitió un comunicado en el que lo llama nuestro padre, nuestro maestro y nuestro líder, y destaca que es como si un barco perdiera a su capitán. Cohen pasó el último año entrando y saliendo del hospital, la última vez por una infección en la pierna que requirió cirugía. La policía local ha preparado su funeral, que atraerá a decenas de miles de personas. Cohen, en nombre del partido Shas y otros legisladores ultraortodoxos, condenaron al gobierno de Bennett Lapid y a su anterior ministro de Asuntos Religiosos, Matan Kahana, por intentar modernizar la ley religiosa. Se rumorea que el hijo de otro rabino que fuera líder espiritual de la formación, Obadiah Yosef, llamado Yihab Yosef, ocupará el lugar de Cohen en el Consejo de Sabios. Bueno, como decíamos, una figura muy importante dentro de lo que es esta formación Shas, que es un partido ultraortodoxo, pero de judíos de origen y ritual sefardí, a diferencia de otro partido ultraortodoxo que es de características similares, pero para los rabinos de ascendencia ashkenazí. Y bueno, ha tenido en estos momentos en que ustedes están oyendo estas noticias, seguramente ya ha tenido lugar este funeral multitudinario porque era una persona muy conocida, muy querida dentro de su círculo de seguidores de la ultraortodoxia de origen sefardí, aunque como digamos, si uno lo analiza desde el punto de vista de la política israelí, era un personaje un poco problemático en el sentido de que, por ejemplo, se opuso firmemente y de forma taxativa al reclutamiento de los chicos de las yeshivot, de las escuelas rabínicas, para cumplir el servicio militar obligatorio para el resto de la población. Y bueno, en general una persona muy conservadora en sus posturas, pero un personaje que ha influido mucho en una porción importante de la población que es esta digamos, de ascendencia sefardí
y motivaciones ultrarreligiosas. Terminamos así este informativo. Les esperamos mañana. Gracias por su escucha y por su interés. Hasta mañana. Mañana.